Bueno, en esta oportunidad tenemos esta máquina familiar Singer, la negrita ZZ, la famosa, que ya me han solicitado que hiciera un video acerca de esta máquina. Pues aquí la tenemos y vamos a ver cómo sincronizar esta máquina. Entonces vamos a quitarle las planchuelas, a quitar la deslizante y la planchuela principal. Entonces esta simplemente es quitar, porque solo está a presión. Entonces la quitamos y pues vamos a darnos cuenta aquí cómo está. Vamos a retirar también la caja bobina. De esta manera démonos cuenta que es todo muy sencillo. Recuerden que mientras ven el video se pueden suscribir al canal, pueden darle like al video si les gusta, si les sirve la información, y activen la campanita para que les notifique los próximos videos que estaremos subiendo. Listo, entonces nos damos cuenta que pues la aguja le está pegando, está rozando. Entonces lo que vamos a hacer para sincronizarla es dejar la aguja en el costado izquierdo. Entonces ahí está en el costado derecho. Entonces vamos a ponerla en el costado izquierdo. Listo, mire cómo nos golpea ahí. Está golpeando la aguja con el gancho. Entonces vamos a poner nuestra aguja en el costado izquierdo, y estando en el costado izquierdo vamos a sincronizar el gancho. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a identificar aquí el eje del gancho. Aquí en la parte de abajo encontramos la polea dentada que va sujeta aquí con este tornillo, y aquí va la correa dentada también, o correa de sincronización, que es la que nos permite coordinar el tiempo de la aguja y el gancho. Aquí también debería tener otro tornillo, pero pues mientras tanto vamos a trabajar con este y ya le buscamos el otro tornillo. Listo, simplemente soltamos, vamos a soltar este tornillo para poder habilitar o deshabilitar mejor el gancho, para que nos quede suelto, nos quede libre y poderlo manipular. Ahí voy a mover el volante y se mueve solo la aguja. Como se pueden dar cuenta, el gancho ya pierde movilidad. Bueno, para poder tener una mejor visibilidad vamos a quitar estas láminas. Bueno, ahí debería tener un tornillo que también le falta, y vamos a quitar esos otros dos para quitar esa lámina. Listo, ya habiendo quitado la lámina vamos a empezar a mover la aguja y el gancho, que ya lo tenemos libre. Ya lo podemos mover aquí con la mano, como nos podemos dar cuenta, porque ya soltamos ese tornillo. Al soltar el tornillo nos liberamos el gancho para poderlo manipular y ponerlo en el lugar donde corresponde. Recuerden tener muy en cuenta que bueno, vamos a dejarlo en puntada recta o en la posición izquierda de la aguja, y al poner el gancho vamos a fijarnos muy bien de que la aguja esté subiendo. No podemos hacer este ajuste cuando la aguja está bajando, es cuando la aguja va subiendo, porque de lo contrario pues no nos va a dar el tiempo correcto para que la lazada se realice. Listo, entonces dejándolo en la punta del gancho un poquito arriba de la aguja, 1 o 2 milímetros arriba del ojo de la aguja, apretamos nuevamente el tornillo y nos vamos a dar cuenta que, bueno, ya le ponemos el otro tornillo para que nos quede mejor ajustado, no nos vaya a quedar por ahí fácil de que se descuadre otra vez, donde pues por alguna razón se parta alguna aguja o algo. Hay que asegurarnos también de que el movimiento hacia arriba y hacia abajo de ese eje no quede movimiento. Él debe quedar 0-0, que si tú lo mueves hacia arriba o hacia abajo, él no se quede moviendo de esta manera. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, son detallitos que pues al soltar la polea dentada, de pronto se nos baja la polea y queda un jueguito ahí. Entonces ahí la punta del gancho pasa por encima del ojo de la aguja, con 1 o 2 milímetros estando en el costado izquierdo.
es suficiente para que el tiempo nos dé. Entonces ahí estando la punta del gancho arriba del ojo de la aguja, mientras la aguja sube, recuérdenlo muy bien, mientras la aguja sube, en esa posición podemos ajustar nuestro gancho nuevamente. Listo. Ya lo ponemos en el zigzag más ancho y vamos a verificar juntas posiciones para que no nos vuelva a pegar en la parte inferior del gancho como lo venía haciendo. Entonces aquí ya viene la parte derecha, que era donde estaba golpeando, y como nos podemos dar cuenta ahí pasa bien arriba del ojo de la aguja, y al continuar el movimiento ya no nos pega en el gancho. Listo. Entonces bueno, ahí ya le puse otro tornillo para asegurar, no es el original, pero la rosca es la adecuada, así que pues nos sirve para mantener ahí la posición del gancho con seguridad. Listo, ya pusimos nuestra lámina, las que quitamos, y vamos a ver con esos 3 tornillos cómo debe ir puesta. Este espacio no puede quedar. ¿Qué es lo que hace esa lámina? Darnos la posición de la caja bobina y permitir que la caja bobina no se mueva más de lo que debe. Pero ese espacio que hay entre la lámina y la caja bobina debe ser muy mínimo, así que lo que vamos a hacer es moverlo así con el destornillador desde esta parte, así como lo metí ahí. Entonces vamos a empezar a moverlo de tal manera que el espacio que quede lo podamos reducir y no quede tanto espacio, sino la caja bobina va a bailar y pues se va a salir de su lugar, por lo que queda con muchísimo movimiento. Entonces vamos a verificar qué tanto espacio debería quedar. Entre esa lámina y la caja bobina debe quedar aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros, que es el espacio suficiente para que el hilo pase. Listo, por lo menos aquí hay demasiado espacio todavía, entonces hay que espérame un momento, hay que reducir ese espacio. Es demasiado espacio, la caja bobina todavía se mueve demasiado, entonces vamos a reducir ese espacio, vamos a que quede un poquito más pegado a la caja bobina para que ella no se mueva tanto y no corramos el riesgo de que se mueva y por ende se parta, porque lo que hace es estrellarse con la aguja. La idea es que el hilo, al dar la vuelta, él pase por ahí, es el espacio suficiente para que pase el hilo. Ya teniendo ajustado nuestro retenedor, que ese es esa laminita es el retenedor de la canastilla, entonces vamos a poner nuestra caja bobina nuevamente y vamos a verificar que quede bien encajadita, que no se vaya a salir de ahí, esa pestañita debe quedar por fuera, y allí vamos a asegurarla, después de que esté ahí bien puesta, vamos a asegurarla con esta pestañita. Esa pestañita es la que nos asegura que el caja bobina, no se vaya a salir de ahí mientras el gancho esté girando, y pues nos queda firme ahí. Ahí ya con el espacio dejamos como de 1,5 milímetros ese espacio, y ese es el movimiento normal que debe tener la caja bobina en este caso. Listo, apretamos nuestros tornillos. Listo, vamos a empezar entonces a armar. Vamos a poner nuestra tapa deslizante, esta la vamos a poner de atrás hacia adelante, y vamos a levantar las pestañitas, las laminitas que son las que nos aseguran, vamos a levantarlas para que nos encajen en las ranuras, primero una, luego la otra, y ahí sí la corremos toda hacia adelante y listo, porque hacia la parte en el otro costado de la lámina, esa misma ranura está cerrada, por eso no sale hacia adelante, sino sale hacia atrás. Ponemos nuestra placa de dientes, nuestra planchuela de los dientes, y cerramos y listo. Nuestra máquina ya está quedando, lo único que debemos hacer es enhebrarla y probar nuestra máquina para verificar realmente su funcionamiento, de que ha quedado con los tiempos correctos y que quede haciendo la costura perfecta. Si nos hace la costura recta bien y el zigzag en su parte más ancha de manera correcta, está perfecto.